con todos. Somos de la Universidad Tecnológica y Comercial UTE, sede de Santo Domingo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias de la Ingeniería, de la materia de Administración General. Soy Jocelyn Delgado. Mi nombre es Mauricio Guamán. Mi nombre es Giovanni Torres. Mi nombre es Victoria Espinosa. Mi nombre es Carmen Villaguán. Mi nombre es Elizabeth Ceballos. Y a continuación, en este video les vamos a hablar sobre la administración, su origen, las escuelas, la importancia y todo acerca de los procesos administrativos. El pensamiento administrativo es muy antiguo, ya que nace con el hombre mismo, porque en cualquier tiempo de la historia tenemos que ejecutar, tomar decisiones y coordinar. Al analizar la historia de la humanidad, se puede encontrar los que son los aportes que han sido plasmados por los pueblos antiguos, que son como los griegos, los romanos, egipcios y sumerios. Conforme a la humanidad fue avanzando, ya que empezaron a escribir cómo hacer que una organización tenga eficacia y eficiencia. Gracias a esto, en la actualidad, las empresas utilizan lo que es la administración. Fue hasta el siglo XX que se le dio gran importancia a la administración, ya que los resultados fueron de desarrollo e innovación. A continuación les voy a hablar sobre unos personajes y eventos que tomaron papel en la historia de la administración. La evolución de la administración. La administración es una palabra de origen latín. Ad, que significa dirección, y minister, que significa obediencia. Esto significa que cada persona que realiza una función debe estar al mando de otra. Como por ejemplo, en la actualidad tenemos en las empresas un jefe o gerente para cada departamento, como por ejemplo el gerente de ventas, gerente de recursos humanos y el gerente general, entre otros. De ahí, como nosotros sabemos lo que es el hombre, ha sabido subsistir en lo que es este mundo tan cambiante. Los hombres siempre han realizado funciones y actividades. Con esto ellos trataron de hacerlo con eficiencia, y para tratar de hacerlo con eficiencia tuvo que aplicar lo que es la administración. Ahora les voy a decir la historia, cómo comenzó la administración desde la época primitiva. La época primitiva es muy interesante, ya que aquí habitaban las tribus, que normalmente las llamaban nómadas. Ellos se dedicaban a lo que es la caza, pesca y recolección. En esta época, los que tomaban el mando de la caza eran los jefes, que ellos tomaban decisiones de gran importancia, y lo que ellos decían se realizaba. En esta época también se dio lo que es la división del trabajo, dependiendo de la capacidad de las personas, el sexo y las edades. Ahora, como actualmente ya no se realiza eso, pero tenemos la administración no solo en las empresas y organizaciones, sino también en nuestra casa. Por ejemplo, ahora las amas de casa tratan de administrar el tiempo para arreglar sus casas y atender a sus hijos y a su familia. Ya. La época antigua. En esta época se encuentran muchos fundamentos administrativos que fueron encontrados en los antiguos imperios. Los griegos reconocieron que la producción era alcanzada mediante métodos a tiempos estipulados.
Por lo tanto, el trabajo era monótono y muy duro. En Grecia tomaron en cuenta muchos conceptos de los filósofos que fueron como Sócrates, que utilizó la organización en aspectos administrativos y separó el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habló de las utilidades naturales de los hombres y el origen de la especialización. Aristóteles habló de cómo lograr un aspecto perfecto. Pericles dio uno de los principios básicos de la administración, que es como la selección del personal en las empresas. Finalmente, les voy a explicar un poco de la administración, que consiste en un proceso de planificación, organización, dirección y control. Bueno, esto es muy importante en una empresa de esos 4 pasos, porque la planificación consiste en saber lo que uno va a hacer, o sea, anticipar las cosas que tenemos como un proyecto. La organización es de dividir el trabajo a un personal. La dirección es de dirigir de qué se va a tratar cada actividad que se va a realizar. Y el control, por último, es de como una evaluación de lo que se va a hacer en todo ese proceso que les acabo de decir. Bueno, eso ha sido lo que les he dicho, es lo que es el origen de la administración y un poco de la reseña de lo que se trata. Bueno, ahora les voy a dar un consejo, que solo la administración no solo es en las empresas ni en las casas, como les dije, también ustedes pueden aplicar personalmente. ¿Cómo pueden hacer esto? Puedes comprar una libreta y vas poniendo los puntos que cada día piensas hacer tus actividades. Y al final del día, si tú ves que no haces una actividad, pones una X, y si lo hiciste, pones un visto. Ya, de acuerdo a esto, vas a ver cómo ha sido tu día y cómo te lo administraste. Eso es muy importante para así a futuro ser muy responsable en tus actividades. La administración es el proceso que permite diseñar y mantener un entorno en que los grupos, las personas, cumplan eficientemente los objetivos específicos. Por lo tanto, al ser una ciencia eminentemente social, tiene como ámbito de aplicación lo siguiente: se aplica a todo tipo de organizaciones y empresas, a todos los administradores de todos los niveles de las organizaciones, a la búsqueda de la productividad de una empresa. Eso significa la eficiencia y la eficacia. A la organización de todos los recursos materiales, humanos, económicos, financieros y otros. Ayudar a las personas a hacer mejor las cosas y a ser más efectivos en su trabajo establecido. A todas las organizaciones humanas, privadas y públicas, asesorías, consultorías, servicios y emprendimientos independientes. A desarrollar habilidades y conocimientos que permiten detectar, prevenir y corregir los errores en el trabajo de las personas a partir de un adecuado proceso administrativo. Por lo mencionado, la administración es aplicada en diferentes ámbitos. Por ejemplo, las personas que administran consideran un grupo de personas que trabajan en común para generar un superávit. En las organizaciones comerciales, estos superávit son utilidades. En cambio, en las organizaciones no lucrativas, el superávit se la representa por la satisfacción de las necesidades. Ahora, la relación de la administración con otras ciencias. Si bien es cierto, el éxito de una disciplina social, y en particular de las que realiza la administración en una organización o empresa, depende de 2 elementos importantes, que son de las personas que llevan a cabo y dirigen sus actividades y de las cosas o bienes y o servicios de las que se valen. Por lo tanto, es necesario precisar y describir las relaciones que mantiene la administración con otras ciencias y disciplinas, que guardan en ella gran parecido.
Desde luego que la administración, conocida también como una ciencia social, se encuentra relacionada a muchas ciencias y disciplinas. Describiremos a continuación la relación con algunas disciplinas importantes. Como primero tenemos a la administración y a la sociología. La sociología es el estudio científico de la sociedad humana, de la vida social, de los seres humanos, el estudio del hombre en sus relaciones sociales, de la naturaleza, de las relaciones sociales y como sujeto y creador de la historia. A partir de ello, la administración aprovecha de los análisis y las leyes establecidas por la sociología sobre el comportamiento social, ya que le sirve para lograr su fin específico, que es la óptima coordinación de las personas y los recursos. A su vez, la administración le proporciona a la sociología los principios, las técnicas y experiencias obtenidas en la coordinación. Es así que se explica plenamente la sociología industrial como una especialidad de la sociología, ya que por su importancia práctica analiza los fenómenos sociológicos que se presentan al interior de una organización o empresa. La administración y derecho. El derecho es una de las ciencias sociales. Su razón de ser es normar la conducta de los hombres en sus relaciones en la sociedad. Es el conjunto de normas para encauzar, o sea, lo que no se debe hacer, conciliar y resolver los conflictos de intereses divergentes, contradictorios o antagónicos de los individuos y grupos coexistentes en la sociedad. Sin estas normas, los conflictos solo tendrían como modo de resolverse la arbitrariedad y el uso de la fuerza, lo cual llevaría a la desorganización social o al caos. El derecho proporciona a la administración la base y la estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo social o empresa pueda ser administrado. A su vez, la administración da al derecho la eficacia jurídica de las normas, principalmente de aquellas que tienen directamente a las empresas y a la organización de la sociedad. Sin embargo, la administración no es puramente jurídica, sino que busca estimular la cooperación espontánea, activa, precisa y sobre todo eficaz de quienes forman una empresa u otro organismo social para lograr la eficiencia en la coordinación. Finalmente decimos que una sociedad sin derecho es inconcebible, también para la administración. Hasta aquí hemos conocido que la sociología y el derecho relacionados con la administración son dos disciplinas base y que la administración solo puede darse precisamente en un organismo social o empresa jurídicamente estructurada. Como tercer, tenemos la relación de la administración y la contabilidad. Sabemos que esta está ligada a los estudios de los negocios, sean industriales, comerciales, bursátiles, etc. Por lo tanto, es un auxiliar muy importante. Es una tarea que se ocupa de registrar todas las operaciones mercantiles que realiza el industrial o comercial, lo cual hace que el contador debe estar relacionado y compenetrado de las características del negocio que ocupa sus servicios. La rama más difundida y más sencilla de la contabilidad es la que se refiere al registro de las operaciones comerciales y al estudio de los resultados de dichas operaciones. La administración se encuentra relacionada íntimamente a los negocios, lo que significa que una empresa industrial que produce un bien o una empresa comercial que presta un servicio necesariamente debe llevar a cabo sus actividades productivas y comerciales, con un adecuado registro y el presente de sus estados financieros. Como cuarto tenemos a la relación de la administración y la economía. La economía es una disciplina que estudia desde muchos puntos de vista los modos de producción, el alcance y su contenido de sus ramas distintas, que incluyen la vida humana y de la sociedad, las relaciones sociales para la producción, el intercambio, la distribución de recursos y el consumo de productos. Asimismo, describe como ley económica básica a obtener resultados máximos con el esfuerzo o recurso mínimo. Por lo tanto, la economía aplica esta ley a la producción, la distribución y el consumo de los bienes materiales. En cambio, la administración emplea esta ley para lograr la máxima eficiencia de un organismo social o una empresa, al margen de que puede tener o no fines económicos, lo que quiere decir que todo administrador necesita contar con el auxilio de la economía.
quinto tenemos a la relación de la administración y la psicología. La psicología es la ciencia que estudia los fenómenos psíquicos, su formación, la forma en que se produce, su desarrollo y sus contenidos. O sea, es el trato acerca del alma. En resumen, es el estudio de la conducta humana en general. La psicología nos brinda a la administración técnicas de carácter psicológicos que se aplican la aplicación de baterías psicométricas, el análisis psicológico de algunas técnicas administrativas, el efecto halo, que es la primera impresión que causa un empleado, y la tendencia central en la clasificación de los trabajadores, supervisores o desarrollo de ejecutivos. El conocimiento y técnicas psicológicas para comprender mejor a los subordinados, motivar, orientar, resolver problemas y lograr la cooperación para una coordinación adecuada. En cambio, la administración aplica los principios y técnicas psicológicas referidas a cómo obtener la máxima eficiencia de los hombres que trabajan en una empresa. Lo que quiere decir es que la psicología es una de las disciplinas que el administrador coordina, pues ayuda de tres maneras principales. La primera es la que ofrece técnicas psicológicas utilizadas en la administración como un instrumento o un medio de coordinación. Por ejemplo, las baterías psicométricas. Analiza aspectos psicológicos de las técnicas de naturaleza administrativa. Como ejemplo tenemos a los estudios efecto halo, que es en la calificación de trabajadores, supervisores o desarrollo de ejecutivos. Como tercer punto tenemos a la proporción de conocimientos y técnicas psicológicas que ayudan a comprender mejor la subordinación, que motiva, orienta, resuelve los problemas y en resumen logra su cooperación. Como sexto tenemos a la relación de la administración y la estadística. La estadística es la disciplina que se ocupa de los métodos y procedimientos desarrollados para recoger, clasificar, resumir, analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos, así como realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y, en su caso, formular predicciones. De manera general, estudia cómo emplearse la información y que pretende dar una guía de acción en situaciones prácticas que entrañan incertidumbre. Razón por la cual la estadística brinda a la administración toda la información cuantitativa, desde el simple registro hasta la evaluación basada en la información más oportuna y compleja, que permite extraer conclusiones sólidas y tomar las decisiones más adecuadas. El análisis estadístico hoy en día ha llegado hasta el punto de que se relaciona con el presente y conjuntamente con el futuro. A su vez, la administración, con el uso creciente de las estadísticas en las áreas de recursos humanos, marketing, finanzas y producción, depende de su consumo grado de los datos estadísticos para obtener información necesaria sobre los sucesos, en las operaciones internas, en campos más amplios de los negocios y en las actividades económicas para mejorar la planeación y el control y tomar las decisiones administrativas en función de los objetivos. Como séptimo tenemos a la administración y a la matemática. La matemática es una ciencia exacta y experimental fundamentada por la observación, la intuición y la lógica, que aplica técnicas, procedimientos y métodos relacionados permanentemente con la vida práctica, la agricultura, la industria, el comercio, la sociología, la psicología, la política, la administración de empresas, la medicina, la biología, la física, la lingüística, la informática, la astronomía y otras disciplinas. La matemática ha permitido un avance sustancial en la administración, como ser los relacionados con la toma de decisiones a partir de la fijación de recursos alternativos, su valoración y su consiguiente ayuda principalmente en las decisiones. La matemática ha permitido un avance sustancial en la administración, como ser los relacionados con la toma de decisiones a partir de la fijación de recursos alternativos,
su valoración y consiguientemente ayuda, principalmente en las decisiones empresariales a través de la aplicación de diferentes modelos matemáticos, como ser la investigación de operaciones, la ecuación de la línea recta, entre otras, convirtiéndola a la administración esencialmente en una ciencia matemática y cuantitativa. Como octavo tenemos a la administración y a la moral. La moral es una disciplina que brinda reglas y normas supremas a las cuales debe someterse la actividad humana, con el fin de que el hombre se dirija al logro de la felicidad perfecta, espontánea e ineludiblemente. En cambio, la administración da reglas que se refiere a la conducta humana en un sector o una actividad determinada con un fin específico. La estructuración y la operación de las formas sociales para lograr la máxima eficiencia posible en esa operación. La escuela científica. Su principal representante es Frederick Taylor. Taylor fundamentó su filosofía en 4 principios: el principio de planeación, el principio de preparación, el principio de control y el principio de ejecución. El objetivo principal de la escuela científica consiste en eliminar el desperdicio y las pérdidas. Para ello, determina la mejor forma y métodos científicos para realizar cualquier tarea y seleccionar, capacitar y motivar a sus trabajadores. El nombre de esta escuela se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración. Las principales técnicas científicas aplicables a los problemas administrativos son la observación y la medición. Para Taylor, la organización y la administración deben estudiarse y tratarse científicamente y no empíricamente. Pero, ¿cuáles son algunas de las debilidades de este enfoque? Los autores de la administración científica fueron los precursores de la administración como hoy la conocemos. Pero, ¿cuáles son algunas de las debilidades de este enfoque? Los autores de la administración científica fueron los precursores de la teoría general de la administración, y aunque sus aportes tienen vigencia hasta nuestros días, han sido criticados por 3 razones. La primera, su mecanicismo, porque estudiaban las tareas específicas de cada trabajo, sin considerar el operario, que era visto como parte de la máquina. La segunda, la especialización excesiva del trabajo. Esto causaba estrés, aburrimiento y desmotivación. Y la tercera era el enfoque incompleto de la organización, porque la consideraba como un sistema cerrado, que se aislaba del medio ambiente que lo rodeaba. En cuanto a los principales aportes de la administración científica, tenemos el concepto de la administración como ciencia. Debido a que usaba los métodos científicos y debido a la observación metódica y su medición. Como segundo tenemos el concepto de eficiencia, que era considerada como la correcta utilización de recursos disponibles para producir. El estudio de tiempos y movimientos, que era el análisis de la forma como realizar el trabajo, cómo lo realizaban los operarios, para aumentar su eficiencia, para reducir errores y para reducir el desperdicio. La división del trabajo y la especialización. Esto era qué debe hacer cada trabajador y dedicarse solo a esa actividad. En serie, planeando las tareas específicas para cada trabajador, haciéndolas especializadas y estructuradas en una línea de producción. El pago mediante incentivos y premios. Los trabajadores que producían más ganaban más dinero, eran premiados por su esfuerzo y su eficiencia. La estandarización. Con esta se buscaba que la máquina, el equipo y las condiciones fueran siempre homogéneas, es decir, las mismas. Esto hacía posible que siempre se produzca algo. Y la supervisión de funciones, que implicaba que cada supervisor se especialice en su área específica. Ahora les voy a hablar sobre la escuela científica, cuyo principal representante era Henry L. Gann. Henry L. Gann inventó el sistema de incentivos mediante bonos. Aparte es conocido por el diagrama de Gann, que se utiliza hasta nuestros días. El diagrama de Gann es útil para representar en forma gráfica las relaciones entre tiempo, eventos, actividades de un programa.
Además, este pone en evidencia el adelanto, el atraso o la puntualidad en el desarrollo de este programa. Estas actividades pueden ser simultáneas o secuenciales, y el diagrama se puede realizar desde el comienzo o en forma inversa. La forma inversa se realiza si tenemos un limitante de tiempo para realizar el programa. Los principales aportes de la administración científica... ¿Hizo para atrás? Sí, hizo para atrás. Katie, por favor. Como representantes de la escuela científica también tenemos a Frank y William Gilbert. Ellos fueron los primeros en utilizar la película en movimiento para estudiar los movimientos corporales y manuales, y llegaron a la conclusión de que no es la monotonía del trabajo lo que ocasiona descontento en el trabajador, sino más bien la falta de interés de la administración por estos trabajadores. Ellos diseñaron un sistema de clasificación para darle nombre a los 17 movimientos básicos que llamaron derricks. Con estos movimientos se puede descomponer y analizar cualquier tarea. La escuela clásica, cuyo principal representante era Henry Fayol. Esta escuela tenía 6 funciones básicas en la empresa, que eran funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones contables y funciones administrativas. Según la escuela clásica, el proceso administrativo se dividía en planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Como les decía, el principal representante es Henry Fayol. Henry Fayol hizo 14 principios generales, que fueron el primero, el principio de la división del trabajo; el segundo, principio de autoridad; el tercero, principio de disciplina; cuarto, principio de unidad de mando; quinto, principio de unidad de dirección; sexto, principio de subordinación de interés; séptimo, principio de remuneración; octavo, principio de centralización; noveno, principio de jerarquía; como décimo tenemos principio de orden; como 11, principio de equidad; como 13, principio de iniciativa; y como 14 y último, principio de espíritu de equipo. Ahora, en la escuela clásica tenemos a Mary Park Follett y a Chester Barnard como representantes. Mary Follett estaba convencida de que ninguna persona podría sentirse completa a no ser de que formara parte de un grupo, y que los humanos crecían gracias a relaciones de los miembros en la organización. Y Chester Barnard, cuya tesis principal fue que una empresa sola no podría funcionar, solo podría funcionar en forma eficiente y subsistir si las metas, propósitos y necesidades de todos los que conforman la organización van en un solo camino. Esto era una organización informal y una zona de indiferencia. Los aportes de la teoría clásica. Tenemos que el proceso organizativo surge como la integración de las funciones que son planeación, organización, dirección, coordinación y control. También otro aporte fue que conceptualizó la organización formal e informal. Estos conceptos estaban claramente diferenciados en lo que es la teoría clásica. También dio los principios de la administración, que son espíritu de equipo, disciplina, autoridad y responsabilidad. También nos ayudaron con el concepto de línea y concepto de staff, que son los que mantienen dentro de la línea en un orden de mando. Se ha considerado que la teoría clásica, al carecer de experimentación y comprobación de hipótesis, la teoría clásica ha recibido muchas críticas, dado que se ha considerado que es poco formal y carece de experimentación, con lo cual no se puede comprobar sus hipótesis. Aparte, simplificaba demasiado el estudio de la organización, racionalizándolo casi sin tomar en cuenta el elemento humano, y contextuaba a la organización como un sistema cerrado. La escuela burocrática. Este
su principal representante fue Max Weber. Esta teoría subraya la necesidad de una jerarquía definida, en términos estrictos y regida por reglamentos y líneas de autoridad, definidos con toda claridad. Las características de la escuela burocrática son que existe un sistema de reglas y procedimientos que regulaban el trabajo, existe una sistemática especializada y especifica responsabilidades, y existen conductas formales e impersonales. La escuela de relaciones humanas, la escuela humanística. Esta escuela, su principal representante es Elton Mayo. La escuela humanística surgió como consecuencia de los trabajos que realizó Mayo entre 1924 y 1932. En esta escuela los trabajadores se iniciaron con un supuesto para que se los denomine supuestos iniciales. Siguiendo los conceptos de Taylor, las experiencias iniciaron sobre los supuestos que el ser humano puede ser estudiado como unidad aislada y que los factores que afectan a la eficiencia del ser humano son los movimientos inútiles, la fatiga y los inconvenientes del medio físico. Para esto se utilizaron unos experimentos de Hawthorne, los cuales estaban la iluminación, la sala de pruebas para el armado de relés, la entrevista y la cámara de bobinado. El experimento de la iluminación consistía en que a un grupo de personas se los tenía con baja iluminación y al mismo grupo durante otro periodo de tiempo se los tuvo con buena iluminación, y lo que se concluyó fue que las personas que estaban con poca iluminación eran menos productivas, por lo que se daba paso a la escuela de relaciones humanas, y concluyó 5 puntos. El primero era que el trabajo es una actividad de grupo. El segundo, que la conciencia a un grupo son por condiciones físicas del trabajo. El tercero, que las quejas eran síntomas de trastornos relacionados con la condición de los individuos. El cuarto era que la efectividad y la actitud de las relaciones eran por demandas sociales del exterior y del interior de la organización. El quinto era que los grupos informales tenían demasiada influencia sobre los hábitos de trabajo y actitudes del operario individualmente. Ahora, las limitaciones que tenía la teoría de las relaciones humanas. Según el experimento de Hartwell, consideró aspectos superficiales y sacó conclusiones imprecisas. Además, tenía una inadecuada percepción de los operarios, ya que no siempre reaccionaban positivamente a los estímulos no económicos. Esta teoría se centró en que el comportamiento es más humano, individual, que de pequeños grupos sociales, porque el administrador necesita conocer las necesidades humanas y busca siempre comprender el comportamiento humano para mejorar la motivación y la calidad de vida de las organizaciones. Globalización. La globalización es un proceso por el cual los países tienen una creciente comunicación entre sí, modificando sus mercados y mejorando su tecnología, economía y política. Es un proceso producido por la sociedad que busca una revolución en la informática y en sus relaciones internacionales. Este fenómeno de globalización generalmente tiene una connotación de carácter financiero y económico. Se refiere a los avances tecnológicos y a la apertura de los mercados. Adicionalmente, este fenómeno trata de la transición de bienes y servicios que se realizan a nivel mundial. Académicos puntualizan que la globalización está relacionada con el desarrollo económico. La globalización es un hecho aislado. Y por lo contrario, es un largo proceso histórico en el cual se produce debido a la combinación de un conjunto de acontecimientos que ha sido de suma importancia en el desarrollo del ser humano. Competitividad. ¿Qué es la competitividad? La competitividad es la suma de la eficacia y la eficiencia. Entendemos también por competitividad a la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas
comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. La competitividad implica tres aspectos claves. El primero, racionalidad económica, para alcanzar altos niveles de productividad, que no se produzca despilfarro de los recursos que puedan ser aplicados con éxito en la estrategia competitiva de la empresa. 2. Capacidad de coordinación y de adecuación con el entorno, ya que si la empresa no corresponde de manera rápida y flexible a sus mercados, corre el riesgo de ser desplazada del mercado por la competencia. Por la competencia, los competidores más agresivos a los costes son, también que cuando estén a los costes muy altos, lo que coloca a la empresa en desventaja competitiva. 3. Capacidad de dirección y organización. Capacidad de dirección y organización, que se eleve los niveles de eficiencia en los aspectos relacionados con la dirección y gestión de los recursos. Ser competitivo implica crear permanentemente las barreras frente a los competidores. Ahora vamos a hablar de la planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación es una función administrativa que consiste en seleccionar entre varias alternativas los objetivos, las políticas y los procedimientos de programas que debe seguir una empresa. Algunas de las características de la planificación son: la planificación es un proceso permanente y continuo, no se agota en ningún plan de acción, sino que se realiza continuamente en la empresa. También tenemos que la planificación está siempre orientada hacia el futuro. La planificación se halla ligada a la previsión. También tenemos que la planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones, al establecer esquemas para el futuro. La planificación funciona como un medio orientador del proceso decisorio que le da mayor racionalidad y disminuye la incertidumbre inherente de cualquier toma de decisiones. La planificación busca seleccionar de un curso de acción entre varias alternativas. La planificación construye un curso de acción escogido entre varias alternativas de caminos potenciales. También tenemos que la planificación es una técnica cíclica. La planificación se convierte en realidad a medida que se ejecuta. A medida que se va ejecutándose, la planificación permite condiciones de evaluación y medición para establecer una nueva planificación con información y perspectivas más seguras y correctas. La planificación es una función administrativa que interactúa con las demás de las funciones de la administración. Está estrechamente ligada a las demás funciones: organización, dirección y control, sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo momento y en todos los niveles de la organización. También la planificación es una técnica de coordinación, integración, ya que permite la coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos previstos. La planificación también es una técnica de cambio e innovación. Constituye una de las mejores maneras deliberadas de instruir cambios e innovaciones en una empresa, definidos y seleccionados con anticipación y debidamente programados para el futuro. Tenemos algunos tipos de planificación, que son la planificación estratégica, la planificación táctica y la planificación operativa. Vamos a hablar de la planificación estratégica. La planificación estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión y los valores de una empresa. Se analiza su situación externa e interna. Por eso podemos aplicar las matrices FODA, MEF y algunas otras. Se establecen los objetivos a largo plazo de la empresa y se formulan estrategias que permiten alcanzar dichos objetivos. Tenemos también lo que es la planificación operativa. La planificación operativa, los objetivos, premisas y estrategias de una empresa determinan la búsqueda y la selección de productos o servicios. Después de seleccionar el producto final, se determinan las especificaciones y se considera las posibilidades tecnológicas de producirlo. El diseño de un sistema de operaciones requiere de decisiones relacionadas con la ubicación de las instalaciones, proceso a utilizar, la cantidad a producir y la calidad de los productos. Los sistemas de administración de las operaciones muestran los insumos y procesos de transformación, los productos y sistemas de retroalimentación.
También tenemos algunos factores de la planificación. Tenemos lo que son factores internos y factores externos. Los factores internos son el desempeño de la organización, estructura de la organización, recursos empresariales y otros aspectos internos. Igual de los factores externos son el mercado, la competencia, los clientes, factores políticos y sociales, factores económicos, culturales y también demográficos. También podemos hablar de lo que es el proceso de la planificación. Los pasos necesarios para realizar una planeación o planificación son los siguientes. Análisis de la situación actual. Tenemos que ver cómo se encuentra la empresa y hacia dónde queremos ir. Para eso tenemos que establecer los objetivos. Una vez establecidos los objetivos, debemos formular estrategias. Una vez formuladas las estrategias, debemos diseñar programas o planes de acción. Eso sería el proceso de planificación. La planificación táctica. La planificación táctica es una función administrativa que determina con anticipación qué se debe hacer y cuáles son los objetivos que a mediano plazo se deben alcanzar. Busca brindar condiciones racionales para la empresa y sus áreas se organicen con respecto a la realidad actual y futura. De igual forma, es un gran contribuyente con la planeación estratégica de una organización, ya que plantea objetivos a mediano plazo. Por último, tenemos lo que son las áreas de la planificación. En el mundo actual se manejan varias áreas, pero las principales y las que más se usan son las áreas del talento humano, producción, finanzas, contabilidad y marketing. Las áreas de planificación de talento humano, tenemos que planificar cómo conseguir, cómo reclutar el personal, cómo hacemos para encontrar el mejor personal adecuado. Para el área de planificación de la producción tenemos que buscar las mejores materias primas, cómo vamos a hacer para obtener los productos y para poder producir. Tenemos también el área de la contabilidad, tenemos que ver cómo reducir costos, y en el área financiera también tenemos que analizar cómo vamos a financiar las actividades de la empresa, cómo vamos a analizar si la empresa está siendo factible, está siendo eficiente, está siendo rentable. Y por último tenemos el área de planificación de lo que es el marketing. Tenemos que dar a conocer en este mundo competitivo nuestro producto y tratar de posicionarlo de mejor manera en el mercado mediante las campañas de marketing. Gracias. La organización nace con la necesidad humana de cooperar para alcanzar fines y objetivos propuestos por la empresa. Esta cooperación puede ser más productiva y menos costosa si se dispone de una estructura de organización, donde debe estar perfectamente claro para todos quiénes deben realizar determinada tarea y quién es responsable por los resultados de esta. De esta forma, se eliminan las dificultades que ocasionan la impresión en la asignación de las responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma de decisiones que refleja y promueve los objetivos de la empresa. Definición. La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, coordinación, agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones de un grupo social. Principios básicos de la teoría clásica de la organización. Existen nuevos 9 principios que dan la pauta para establecer una organización racional. Primero, del objetivo. Todas las actividades establecidas en la organización deben estar relacionadas con los objetivos y propósitos de la empresa. La existencia de un puesto solo es justificable si sirven para alcanzar los objetivos establecidos y no se deben hacer gastos innecesarios en puestos que no contribuyen en el desarrollo de la organización. 2. De especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la realización de una sola actividad. El trabajo se llevará a cabo más fácilmente si se subdivide en actividades claramente relacionadas y delimitadas. Mientras más específico y menor sea el campo de acción de un individuo, mayor será su eficiencia y destreza. Jerarquía. La necesidad de establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyen en línea clara e ininterrumpida.
desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo, es decir, la organización es una jerarquía, paridad de autoridad y responsabilidad. Esto se refiere a que a cada grado de responsabilidad debe corresponder el grado de autoridad necesaria para cumplir dicha responsabilidad. Por ejemplo, no se puede hacer responsable de un trabajo a una persona si no se le otorga la autoridad para poder realizarlo. Y de igual manera, no se puede dar autoridad a empleados sobre determinado trabajo si no se hace responsable por los mismos. Unidad de mando. Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse a un solo jefe, y los subordinados no deberán reportar más de un superior, porque si el empleado recibe órdenes de más de un solo jefe, esto solo le ocasionará confusión, ineficiencia y fuga de responsabilidad. Difusión. Las obligaciones de cada puesto que cubre autoridad y responsabilidad deben publicarse y ponerse por escrito, a disposición de todos los miembros de la empresa, que tengan relación en dicha autoridad y responsabilidad. Por otra parte, la relación de labores no debe hacerse con demasiado detalle. Amplitud o tramo de control. Debe haber un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de manera que éste pueda realizar sus funciones con eficiencia. Un jefe no debe ejercer autoridad directa a más de 5 o 6 subordinados, con el fin de asegurar que no esté sobrecargado y pueda, en determinado momento, desatender funciones de mayor importancia. Coordinación. Siempre deberán mantenerse en equilibrio las unidades de una organización. El administrador debe buscar el equilibrio adecuado en todas las funciones. Continuidad. La empresa debe mantenerse, mejorarse, ajustarse constantemente. Importancia de la organización. Es de carácter continuo. Jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes, expansión, contracción, nuevos productos, entre otros, por lo que existirá la necesidad de efectuar cambios en la organización. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. Tipos de organización. Organización lineal. Es la estructura más simple y antigua, basada en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica medieval. Se aplica principalmente cuando la organización es pequeña y no requiere de objetivos especialistas en tareas altamente técnicas. Cuando la organización está comenzando su desarrollo. Cuando las tareas llevadas a cabo por la organización están estandarizadas y son rutinarias y tienen pocas modificaciones. Características de la organización lineal. Posee principios esenciales como la jerarquización de la autoridad, en donde los superiores son obedecidos por sus respectivos subalternos, muy defendida por Fayol en su teoría clásica de la administración. Tiene líneas formales de comunicación. Únicamente se comunica con los órganos a cargo entre sí, a través de las líneas presentes del organigrama, excepto los situados en la cima de los mismos. Centraliza las decisiones, une al cargo subordinado con su superior, y así sucesivamente hasta la cima de la organización. Ventaja. 1. La estructura es sencilla y de fácil comprensión. Delimitación nítida y clara de las responsabilidades de los órganos a cargo involucrados. Facilidad de implementación. Estabilidad considerable. Es el tipo de organización más indicada para pequeñas empresas. Desventaja. La estabilidad y constancia de las relaciones formales
pueden conducir a la rigidez y tenacidad de la organización lineal. No es responsable de manera adecuada a los cambios rápidos y constantes de la sociedad moderna. Está basada en la dirección única y directa, puede volverse autoritaria. Enfatiza en la función de la jefatura de mando, pues supone la existencia de jefes capaces de hacerlo y saberlo todo. La unidad de mando hace del jefe un generalista que no puede especializarse en nada. A medida que la empresa crece, la organización lineal conduce inevitablemente a la congestión, en especial en los niveles más altos de la organización. Organización funcional. Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o principio de la especialización de las funciones para cada tarea. Se aplica cuando la organización, por ser pequeña, tiene un equipo de especialistas bien compenetrados, que reportan ante un dirigente eficaz y está orientado hacia los objetivos comunes bien establecidos y definidos. Características: autoridad funcional o dividida, línea directa de comunicación, descentralización de las decisiones, énfasis en la especialización. Ventajas: máxima especialización, mejor soporte técnico, comunicación directa más rápida. Cada órgano realiza únicamente sus actividades específicas. Desventajas: pérdida de la autoridad de mando, tendencia a la competencia entre los especialistas, tendencia a la tensión y los conflictos en la organización, confusión en cuanto a los objetivos. Organización informal. Es la organización que emerge de forma espontánea y naturalmente entre las personas que ocupan posiciones en la organización y a partir de las relaciones que se establecen entre sí como ocupantes de cargos. Se forma a partir de las relaciones de amistad o de antagonismo o del surgimiento de grupos informales que no aparecen en el organigrama ni en ningún otro documento formal. Organización formal. Es la organización basada en una división del trabajo racional, con algún criterio establecido por aquellos que manejan el proceso de decisión. Es la organización planeada la que está en el papel. Es generalmente aprobada por la dirección y comunicada a todos a través de manuales de organización, descripción de puestos, organigramas, de reglas y procedimientos. En otros términos, es la organización formalmente oficializada. Organización de tipo línea-staff. Es el resultado de la combinación de la organización lineal y la funcional, para tratar de aumentar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus desventajas, formando la llamada organización jerárquica consultiva. Los órganos de línea están orientados hacia el exterior de la organización, donde se sitúan sus objetivos, mientras que los órganos de staff están orientados hacia adentro para asesorar a los demás órganos. El hombre de línea necesita el staff para desarrollar sus actividades, mientras que el hombre de staff necesita la línea para aplicar sus ideas y planes. Las principales funciones del staff son servicios, consultoría, monitoreo, planeación y control. Ventajas de la organización línea-staff. Asegura asesoría especializada e innovadora y mantiene el principio de la autoridad única. Actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y los órganos de staff. Desventajas. El asesor de staff es generalmente un técnico con preparación profesional, mientras que el hombre de línea se forma en la práctica. El asesor generalmente tiene mejor formación académica, pero menor experiencia. División del trabajo. Se llama división del trabajo a la separación de las operaciones productoras, donde cada obrero se ocupa siempre de la misma clase de operaciones, y entre todos los obreros de una fábrica se alcanza un resultado común
por la reunión de sus esfuerzos. Hoy en día es importante su aplicación, ya que solo con ella y por ella puede haber grande y buena producción. La división del trabajo camina al compás de la civilización del mundo, pues cuanto más adelantada es la sociedad, más divide el trabajo y más separa las ocupaciones, porque con ello consigue mayor aumento de fuerza productiva y satisface las necesidades de la producción. La división del trabajo implica también la solidaridad humana, puesto que obliga a todos los hombres a auxiliarse mutuamente. Ventaja: el obrero adquiere mayor habilidad en operaciones sencillas y repetidas con frecuencia. No pierde tiempo en pasar de una operación a otra cambiando de sitio, postura o herramienta. La fuerza de repetir siempre la misma operación consigue facilidad para descubrir procedimientos más rápidos, sencillos e ingeniosos. Desventajas: entorpece el espíritu del hombre al sujetarse a practicar siempre la misma operación, que es muchas veces mecánica. Hace aprender al trabajador una sola parte del oficio y por lo tanto no puede desempeñar por completo ese oficio. Hace al obrero dependiente del fabricante, puesto como no sabe cómo hacer una parte del producto, no es fácil que encuentre dónde trabajar cuando sea despedido. Ambiente organizacional. Tom Booth y Stalker desarrollaron y señalaron la diferencia entre dos sistemas de organizacional. El mecanista, que es el sistema donde las actividades de la organización se descomponen en tareas especializadas y separadas. Los objetivos para cada personal y unidad son definidas con toda precisión por gerentes de niveles más altos y siguiendo la cadena de mando burocrática clásica. El orgánico. En este sistema es probable que las personas trabajen en forma de grupo. Se concede menos importancia al hecho de aceptar órdenes, menos importancia al hecho de aceptar órdenes de gerentes o de girar órdenes por los empleados. Los miembros se comunican con todos los niveles de la organización para obtener información y asesoría. La estructura y el proceso de la organización. Se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización. En cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes, y entre empleados y empleados. Los departamentos de una organización se pueden estructurar formalmente de tres formas: por función, por productos o mercado, o en forma de matriz. Integración. El proceso administrativo se comprende primeramente de dos bases, mecánica y dinámica, siendo la primera primordial para marcar los objetivos y metas que se plantean, cumplir así como también el cómo se llevará a cabo. Por consiguiente tenemos la fase dinámica, que es donde se sitúa el estudio de este trabajo. La integración como primera etapa dentro de esta fase. Por ser el primer paso práctico de la dinámica, de ella depende en gran parte que la teoría formulada en la fase mecánica tenga la eficiencia prevista y planteada, aunque se da en mayor amplitud al iniciarse la operación de un organismo social. Es una función permanente porque en forma constante hay que estar integrando el organismo, tanto como para proveer como para sustituir a los hombres que han salido por muerte, renuncia, etc. A las maquinarias que se han deteriorado, los sistemas que resultan obsoletos, entre otros. Cabe resaltar que para tener una buena integración es necesario seguir las etapas de la integración, ya que no se puede allegar de esos recursos que necesita la organización sin antes definir esas necesidades y requerimientos de los mismos. Más adelante se detallan esas etapas. Al mismo tiempo, los principios y técnicas con las que cuenta la integración. La integración es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de una organización social. Consiste en dar a notar a la empresa de todos aquellos medios necesarios para su eficaz funcionamiento. Los escoge, introduce y articula en busca de su mejor desarrollo. Aunque la integración se refiere a cosas personales, aquí solamente nos referimos a las personas,
por ser lo más importante. La integración se divide en 4 etapas, que son reclutamiento, selección, introducción y desarrollo. En el reclutamiento tenemos la obtención de los candidatos para ocupar los puestos de la empresa. En la selección tienen por objeto escoger entre los distintos candidatos aquellos para qué puestos concretos sean más de acuerdo al principio enunciado antes. La introducción se da la bienvenida al nuevo solicitante y una explicación detallada de su trabajo en base al puesto correspondiente de acuerdo al departamento o el área que necesita el trabajo. Se hace un recorrido por la empresa presentando en los principales jefes que debe tratar y finalmente con sus jefes inmediatos. El desarrollo. Todo elemento que integra una empresa necesita recibir un desarrollo de las actitudes y capacidades que posee para adaptarlo a lo que el puesto requiere. Ese desarrollo se hará siempre, pero es más necesario tratándose de trabajadores de nuevo ingreso. Los principios de la integración. 1. Es adecuamiento de hombres y funciones. Los hombres que han de desempeñar cualquier función dentro de un organismo social deben buscarse siempre bajo criterios que reúnan los requisitos mínimos para desempeñarlos adecuadamente. Debe procurar adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a los hombres. Puede ocurrir que a los altos niveles administrativos sí exista cierta adaptación de la función del hombre, ya que, por ejemplo, un gerente tiene muchas posibilidades y dependerá de su personal, capacidad, iniciativa, etc. El hacer el puesto más importante, ya que en cierto modo la empresa será toda ella como será su jefe supremo. Provisión de elementos administrativos. Debe proveerse a cada miembro de un organismo social de los elementos administrativos necesarios para hacer frente en forma eficiente a las obligaciones de su puesto. Por ejemplo, un trabajador debe conocer con precisión su puesto para que desarrolle adecuadamente. 3. La importancia de la inducción adecuada. El momento en que los elementos humanos se integran a una empresa tiene mucha importancia y por lo mismo debe ser vigilado con especial cuidado. Puede decirse que una empresa debe considerar como una articulación social de los hombres que la conforman, desde el gerente hasta el último mozo. Técnicas de integración de recursos humanos. La integración hace de personas externas a la empresa, miembros debidamente articulados en su jerarquía. Para ello se requiere de 5 pasos, que son reclutamiento, selección, introducción, entrenamiento y desarrollo. Como paso número 1 tenemos el reclutamiento, que tiene por objeto hacer de las personas ajenas a la empresa candidatos a ocupar un puesto en ella. Número 2, la selección. Tiene por objeto escoger entre los distintos candidatos aquellos que para cada puesto concreto sean los más aptos. Número 3, la introducción. Tiene por finalidad articular y armonizar al nuevo elemento, el grupo social del que forma parte en la forma más rápida y adecuada. Número 4, entrenamiento. Es la enseñanza teórica práctica que se le da al trabajador en su puesto. Número 5, desarrollo. Busca desenvolver las cualidades innatas que cada persona tiene para obtener su máxima realización posible. Reclutamiento. Deben distinguirse 2 aspectos, las fuentes de reclutamiento y los medios de reclutamiento. Como fuentes de reclutamiento tenemos las escuelas, las bolsas de trabajo, los sindicatos, las agencias de colocación, el personal recomendado y la puerta de la calle. La puerta de la calle es las personas que se sienten atraídos por la fama de la empresa. Los medios de reclutamiento. Los medios de reclutamiento pueden quitar o dar valor personal que proporciona una fuente determinada. A. Una requisición adecuada al sindicato puede hacer que no se produzcan malos efectos por la cláusula de admisión en un contrato colectivo y convertir al sindicato, muchas veces juzgado como una mala fuente de abastecimiento, en una muy buena. B. La solicitud escrita puede hacer que al pedir personal de otras empresas que ya no requieran, o bien nuestros actuales trabajadores, tengamos buenos resultados. Número 3. El empleo de prensa, radio, televisión, etc. para solicitar trabajadores a demostrarse ser el medio más adecuado a la penetración masiva que tiene, aunque los costos pueden ser altos dependiendo del medio utilizado. La selección. Aunque los medios usados y el orden en que se empleen suelen variar mucho para acomodarse a las necesidades y condiciones de cada empresa, la cual es: primero tenemos la hoja de solicitud, en la cual es una base de datos que nos sirve para conocer los aspectos del solicitante. Como segundo punto tenemos la entrevista, que suele ser un instrumento muy valioso para la selección del personal, complementando y aclarando los datos de la hoja de solicitud y que permite obtener más informes sobre la
sobre los cargos anteriores del solicitante. El entrevistador debe tener un banco de preguntas al momento de realizar la entrevista para así poder tener las observaciones adecuadas. Las pruebas psicotécnicas o prácticas que nos indiquen el estado el estado que se encuentra la nueva persona, la capacidad que tiene para llegar a cumplir este puesto. La encuesta, que por sí sirve para mostrar los antecedentes o los medios de trabajo que antes ha tenido esta persona. La introducción. En la introducción tenemos los siguientes tipos. La introducción general a la empresa suele llevarse a cabo en el departamento de personal. En él se hace firmar la solicitud de contrato de trabajo respectivo. Se hacen las anotaciones necesarias en los registros, se toma su filiación, etc. Se da la bienvenida entregándole el manual del empleado, donde se encuentran resumidas las políticas de la empresa en materia de personal, la historia, organización y quiénes se integran, qué produce y cuál es su organización. Suele terminarse con un recorrido por la planta, presentación del personal con los principales jefes y al final con su jefe inmediato. B. En su departamento o sección se hará la explicación detallada de su trabajo a base de la descripción de puestos correspondientes y la presentación a sus compañeros de trabajo. Se le hará recorrer los sitios en que habrá aprovisiones de material, entrega de productos terminados, rendir informes y cobrar su sueldo, etc. El entrenamiento. El programa de entrenamiento persigue el objeto de asegurar que el personal esté adecuadamente entrenado y contribuye no solamente al incremento de la cantidad y calidad de la producción, sino también a la seguridad de las personas y a la satisfacción en el trabajo y el ajuste personal de los empleados. El propósito principal del entrenamiento en el trabajo, al iniciar el empleo de un individuo, es llevar sus conocimientos y sus habilidades hasta el nivel satisfactorio. Conforme el empleado continúa desempeñando el trabajo, debe usarse el entrenamiento para proporcionar información adicional y darle oportunidades para adquirir menos habilidades. Como resultado del entrenamiento podrá desempeñar mejor en su trabajo actual y podrá calificar para trabajos en un nivel superior. El entrenamiento podrá realizarse en oficinas principales, en sucursales, en instituciones dedicadas a ofrecer cursos de adiestramiento, los despachos profesionales, visitando y otras empresas. El entrenamiento se necesita cuando el trabajador es nuevo, aun cuando posea capacidad para el puesto, por cambio de puesto, ya sea para cubrir una vacante o para asegurar por cambio del sistema, la maquinaria, métodos, trabajos o simplemente de ellos, para corregir defectos por fallas de la supervisión. La integración de recursos materiales tiene como finalidad seleccionar a los proveedores confiables que garanticen el suministro de material de calidad y en el momento requerido, así como efectuar el proceso de las adquisiciones y registros. Para seleccionar al proveedor se deben tener los siguientes lineamientos: definición de los estándares y requisitos de calidad de los insumos o producción, experiencia y capacidad de producción, evaluación de su fiabilidad, visitas a sus instalaciones para confirmar su confiabilidad. La finalidad de la integración de recursos materiales es lograr que la empresa tenga los materiales correctos que reúnan las características específicas de calidad de manera oportuna y al mejor costo. La integración de recursos financieros consiste básicamente en conseguir fuentes de abastecimiento internos o externos, así como invertir los excedentes de dinero con el máximo rendimiento. Algunas actividades que se realizan dentro del área financiera tienen como objeto: 1. Optimizar los recursos monetarios destinados de la mejor manera. 2. Formular estrategias de inversión confiables. 3. Administrar los excedentes económicos. Número 4. Manejar el dinero excedente en instrumentos financieros buscando los mejores rendimientos. Principios de integración y técnicas. El principio de las cosas. Carácter administrativo es tener especialmente en cada área un empleado conocedor y preparado para realizar sus actividades. Abastecimiento oportuno, tener las cosas necesarias en cantidad y tiempo. Número 3. Instalación y mantenimiento, tener un lugar adecuado y bien acondicionado. Número 4. Delegación y control, transmitir autoridad y hacer buen uso de ella. Principio de las personas. Como primer principio tenemos ecuación de nombres y funciones, poner en claro cuáles son las funciones que se van a llevar a cabo
y que las personas sean las correctas para desempeñar. Número 2. Previsión de elementos administrativos. Tener a la gente necesaria para cubrir las funciones. Número 3. Introducción adecuada. Saber todo acerca del lugar donde trabaja y no tener ningún tipo de incertidumbre. En conclusión, la integración es obtener y allegarse a los elementos humanos materiales que la organización y la planeación señalan como recursos para el adecuado financiamiento de un organismo social, llamados recursos. Entre estos tenemos los humanos, los materiales, los financieros y los tecnológicos, y así cumplir sus objetivos bien planteados anteriormente. Así también ayuda a la dirección y a la toma de decisiones más oportunas y eficientes. Si se cumplen con los requerimientos en el menor costo posible, se verán al final buenos resultados y ayudará a una mejor toma de decisiones para lograr una mayor productividad. La integración tiene dos puntos principales que son la integración de personas y la integración de recursos materiales o de cosas. Los principios de la integración de personas son adecuación de hombres y funciones. El hombre adecuado para el puesto adecuado. El hombre debe poner la característica que la empresa establezca para desempeñar un puesto con la mejor calidad. Los hombres que han de desempeñar cualquier función dentro de un organismo social deben buscar siempre bajo criterios que reúnan los requisitos mínimos para desempeñarlos adecuadamente. Debe procurarse adoptar a los hombres a las funciones y no las funciones a los hombres. Ya. Esta fue nuestra presentación de la administración y los procesos administrativos. Gracias.